Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo en esta noche. Espero todos se encuentren muy bien. Gracias por conectarse, gracias por apartar un momento de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Espero que esta historia que les voy a comentar en esta noche impacte sus vidas, incomode sus vidas, nos ayude a crecer y que realmente sea Dios obrando en nuestras vidas. Vamos a hablar de una historia extraordinaria a mi punto de vista, de un hombre que realmente marcó la historia del pueblo de Israel, que es poco conocido, pero es nombrado en la carta a los hebreos, cuando nombran a los hombres valientes, a los hombres de fe. Estos hombres marcaron la historia, por eso se colocaron en esa carta. Hombres que le creyeron a Dios, hombres que escucharon la voz de Dios y dejaron todo por creerle a Dios. Y este hombre del cual les voy a hablar en esta noche tiene por nombre Gedeón. Este hombre tiene una vida extraordinaria, era un hombre común y corriente, y así lo considero que soy yo, pero en las manos de Dios dejamos de ser comunes, dejamos de ser corrientes, y realmente Dios marca la vida de este hombre, y es tan emocionante su historia que parece hasta película. Pero vamos a empezar para que veamos cómo fue la historia. Si tú ya conoces la historia de Gedeón, yo te invito a que te quedes porque Dios tiene algo nuevo cada día. Podemos leer la palabra de Dios diario, pero diario aprendemos algo. Y si no sabes quién fue Gedeón, con más razón, quédate. Dios tiene algo preparado para nosotros. Vamos a orar. Señor amado Dios, en esta hora te doy las gracias por la vida de mis hermanos. Gracias Dios porque tienes misericordia de nosotros, porque podemos mostrar tu amor, tu fidelidad, porque te muestras para con nosotros, Señor. Gracias por este medio de comunicación, Señor, el cual tenemos y que podemos utilizar para que tu mensaje llegue. Mi Dios, yo te ruego en esta hora que seas tú hablando a los corazones de mis hermanos, que tu Espíritu Santo escudriñe los corazones, Señor. Tú sabes lo que tienen necesidad, quizá de aliento, quizá, Señor, una palabra de ánimo, de exhortación. Cualquiera que ésta sea, Señor, yo te pido que este mensaje no se les olvide tan pronto, sino que penetre en sus corazones, en su mente, que podamos hacer tu palabra, que podamos vivirla, que te podamos experimentar. Mi Dios, ayúdame en esta hora, yo me deposito en tus manos. Te suplico, mi Dios, que tú me ayudes, que yo pueda hablar con denuedo tu palabra, que yo pueda expresarme adecuadamente, que no diga nada que tú no quieras, Señor. Toma el control de este tiempo, Señor. En tus manos nos ponemos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues esta historia la encontramos en el libro de Jueces. Realmente es una historia amplia, es una historia que abarca 3 capítulos, pero solamente me voy a enfocar en 2 capítulos. Los capítulos son los capítulos 6, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Jueces. Es una historia muy larga, pero vamos a tocar los puntos que yo considero importantes. Es por eso que yo a esta predicación le puse por título Confianza en Dios. Sí, vamos a ver cómo Gedeón puso su confianza en Dios y qué fue lo que pasó. Bueno, para contextualizar un poquito esta historia, nos dice la palabra de Dios en capítulos anteriores que el pueblo de Israel había vuelto a hacer lo malo, que nuevamente había olvidado las promesas, que nuevamente había permitido que los demás dioses se impregnaran en su cultura y ellos le servían a esos dioses. Pero en esta ocasión, en este capítulo, se nos habla de que Dios realmente ya los había dejado, porque ellos estaban realmente olvidados de Dios, se habían olvidado por completo de Él. Y nos dice la palabra de Dios que Él los olvidó y los entregó a manos de un enemigo muy fuerte, los madianitas. Pero, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, pues yo considero que realmente en ocasiones nosotros somos como el pueblo de Israel. Caemos y caemos y caemos en el mismo pecado, nos olvidamos,
decimos, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer las cosas bien, y de alguna u otra manera volvemos a lo mismo. Pero bueno, comparo al pueblo de Israel y digo, quizá nosotros no estamos muy lejos de ser el pueblo de Israel en cuanto a esto, porque caemos y caemos y caemos y leemos la Biblia y decimos, ay, ¿cómo volvieron a caer en el mismo pecado? ¿Por qué si están viendo las maravillas de Dios, por qué vuelven a caer? Pues muchas veces somos así nosotros. Dios ha tratado con nuestras vidas y volvemos a caer, nos olvidamos de sus maravillas, nos olvidamos de quién es Él y le dejamos. Bueno, pues en ese momento la vida de los israelitas estaba en eso. Pero vamos a dar lectura. Como les comentaba, son 3 capítulos, no los vamos a leer todos, pero sí vamos a tocar puntos importantes. El punto número 1 lo vamos a leer del capítulo 6, del verso 1 al verso 6. Dice la palabra de Dios así: llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová les entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Los y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbaratarlas. Realmente estaban en suma agonía. Realmente el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho por manos de los madianitas. Nos dice aquí la palabra de Dios que ya llevaban 7 años y el pueblo de Israel había dejado sus casas y muchos de ellos estaban en cuevas. La tierra estaba devastada porque en cuanto ellos sembraban, los madianitas venían y les quitaban todo y estaban aterrados. Y realmente yo veo aquí como punto número 1 que Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Las situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel realmente era agonizante. Dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, este punto es muy importante porque tuvo que haber dolor en su vida. Tuvo que haber un tiempo difícil en la vida de los israelitas para que ellos se acordaran del Señor. Muchas veces nosotros somos así. Las situaciones difíciles nos hacen clamar a Dios por ayuda. Cuando agotamos nuestras fuerzas, nuestras ideas, nuestras finanzas, nuestros conocimientos, es cuando acudimos a Dios. Cuando debería de ser todo lo contrario, en todo tiempo estar acordándonos del Señor, en todo tiempo estar con Él, pasando tiempo con Él. Y aquí nos dice bien clara la palabra de Dios que por causa de los madianitas fue que se acordaron de Jehová y clamaron a Él. No solo oraron, hubo un clamor desde su corazón, desde el fondo de su alma, para acudir a Jehová, acudir a Dios, y fue en ese momento que Dios los escuchó, cuando se acordaron de Él. Y quizá tú estés pasando por tiempos difíciles. Esta pandemia fue un tiempo difícil, está siendo tiempos difíciles para muchos, pero Él quiere que te acuerdes de Él. En estos tiempos llama tu atención. Quizá no hubo manera y te habló de una u otra manera, te habló bien, pero no entendiste hasta que estás pasando por esta circunstancia, hasta que estás pasando por este problema, por este tiempo difícil. Él te está llamando, Él les quiere llamar tu atención, Él quiere que le pongas atención a Él, que veas que Él es el primero, que Él es quien hace maravillas, quien puede hacer maravillas en tu vida. Él usa los tiempos difíciles porque tiene planes para nosotros, porque tiene cosas y que nosotros ni nos imaginamos. Por eso son ocupados los tiempos difíciles para nuestras vidas,
para que seamos forjados, para que seamos formados a su imagen. Y vemos en estos pasajes que realmente eso estaba pasando con el pueblo de Israel, hasta que fueron atormentados, hasta que dejaron sus comodidades, fue que llamaron al maestro. Y me recuerda mucho que quizá nosotros somos así cuando, no sé, compramos algo y decimos, lo voy a hacer. Bueno, voy a aprenderlo, le voy a picar, mm, yo creo que es por aquí, le aprieto, le atornillo, lo coloco y no prende, no prende. ¿Qué sucede? Si yo lo construí bien, si yo lo armé bien, si yo considero que lo hice bien, ¿por qué no prende? Y ya hasta que agotamos nuestras ideas, decimos, pásame el instructivo, lo voy a leer. Y así somos muchos de nosotros, creemos saberlo y lo hacemos y no funciona y es cuando llamamos al instructivo y decimos, tengo que leer el instructivo para poder poner esta cosa. Pues bien, así es, aunque es un ejemplo pequeño, así somos realmente en las cosas de Dios, hasta que agotamos nuestras ideas, nuestras fuerzas, nuestras finanzas, decimos, bueno, ya no pude, voy a ponerlo en manos de Dios. Pero realmente Dios quiere que eso sea contrario, que siempre le busquemos, que Él sea el primero en nuestras vidas, que aunque sea una decisión pequeña, aunque sea algo pequeño, lo tomemos en cuenta. Y son estas situaciones que vemos que hasta que el pueblo de Israel tuvo que vivir para recordar quién era Dios. Bien, Dios, Dios, debemos acudir a Dios en cualquier momento de nuestras vidas. Y cuando escucha Dios este clamor, Él envía a un profeta. Pero el nombre del profeta no se pronuncia en esta historia. Pero voy a tocar otro punto en el versículo 11. Y dice la palabra de Dios, voy a leer del 11 al capítulo, perdón, del 11 al 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y por primera vez aparece en esta historia Gedeón. Se nos dice que Gedeón estaba trillando el trigo, escondido en un lagar. En la antigüedad, para trillar el trigo era realmente un espectáculo. Ponían el trigo y separaban. Trillar era separar el grano y lo ponían en el piso y los animales pasaban por él y lo sacudían. Era un espectáculo, se hacía al aire libre. Pero él estaba escondido de los amalecitas. Tenía miedo de que le fueran a quitar el trigo. Tenía miedo por ellos y él por eso estaba escondido. Y parecía que Dios le estaba jugando una broma, porque dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dice, hombre esforzado y valiente, siendo que Gedeón se estaba escondiendo y estaba temeroso, tenía miedo. Y parecería aquí que Dios tiene sentido del humor al decirle esto, siendo que vemos que la realidad era otra. Pero, ¿saben? Quizá Dios ve nuestro potencial más que nosotros mismos. Y se lo estaba diciendo no por ese momento. No le estaba diciendo, eres esforzado y valiente porque te estás escondiendo, sino eres esforzado y valiente por lo que yo voy a hacer contigo, Gedeón. Y estas palabras quiero que te las quedes tú en tu vida. Quizá no eres esforzado y valiente en esta hora, en este momento, en este proceso de tu vida, pero Él te ve con ojos de amor. Y eso que estás pasando, esta situación difícil, llámale como tú quieras, en el área en donde esté, te está diciendo, tú eres esforzado y valiente. Brenda, tú eres esforzado y valiente, no por lo que eres, sino por lo que vas a llegar a ser en mí. Y Dios te dice eso en esta noche. Tú eres esforzado y valiente. Dios te ve como su precioso tesoro.
Dios te ve con ojos de amor, Él tiene planes para ti. Gedeón era un hombre lleno de dudas y de temores por lo que estaba aconteciendo en Israel, pero Dios lo llamó a una labor que estaba muy por encima de su capacidad. Él lo iba a llamar a una misión, lo iba a llamar a un propósito para su vida. Quizá Gedeón esa mañana nunca se despertó y nunca imaginó que iban a tener un encuentro con el ángel de Jehová y que le iba a poner una tarea, y mucho menos imaginó que Dios lo veía con esos ojos de hombre esforzado, de hombre valiente, siendo que él se veía a sí mismo. ¿Y qué vemos nosotros cuando nos vemos a nosotros mismos? Vemos nuestras deficiencias, vemos nuestras carencias, vemos nuestros errores. Y quizá eso mismo estaba pasando por la mente de Gedeón. ¿Cómo me dice que soy esforzado y valiente, siendo que yo me veo así, siendo que yo actúo de la manera contraria? Dios nos ve de una manera especial. Tú eres especial para Dios. Pero ¿saben? Cuando se le presenta y le dice, tú eres esforzado y valiente, Gedeón le contesta de una manera que yo considero que todos en algún momento de nuestras vidas le hemos preguntado a Dios. Cuando Gedeón tiene este encuentro y todo lo que está aconteciendo en la vida de los israelitas, él les dice, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué ha pasado? Nos dice el versículo 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y es una pregunta que estoy segura que todos le hemos hecho a Dios. Si tú estás conmigo, si tú dices que en tu palabra que estás conmigo, si tú existes, ¿por qué hay tanta maldad? Si tú existes, ¿por qué está pasando esto en el mundo? Si tú existes, ¿por qué hay tantas personas que están siendo asesinadas, que están siendo asaltadas? ¿Por qué si tú existes hay tanta maldad y se está multiplicando? ¿Por qué si tú existes estoy enfermo? ¿Por qué si tú existes no tengo trabajo? ¿Por qué si tú existes hay problemas en mi casa? Y muchos nos preguntamos estas cosas y somos igual que Gedeón. Y cuando comparamos lo que Dios le estaba diciendo, tú eres esforzado y valiente, y él contesta con un reclamo, me comparo con él y digo, es verdad. Él me ve con ojos de amor y yo solamente quizá contesto, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué paso por esta situación? ¿Por qué entre más me esfuerzo menos me sale? ¿Por qué entre más busco trabajo menos encuentro? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué si tú existes y dices que bendices, por qué no tengo bendición económica? ¿Por qué no tengo bendición física, de salud? Y yo me comparo mucho con él. Y realmente yo creo que todos es momento de compararnos con este hombre y decir, sí, creo que en algún momento de nuestras vidas hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estás tú, Dios? Dios disciplina a quien ama. Él tiene designios para nuestras vidas. Dios tiene la atención de todo el pueblo y es lo que está buscando, la atención. Cuando nosotros creemos que estamos en sus preciosas manos y que nuestra vida no es casualidad, empezamos a decir y a depender de Dios. Decir, estoy pasando esto, porque no tengo ni la menor idea del por qué estoy pasando esto, pero sé que sus propósitos son mejor que los míos, sus sueños son mejores que los míos, sus designios son mejores que los míos. Dios disciplina a quien ama y quizás estás siendo disciplinado, quizás no, quizás solamente estás pasando por un proceso de prueba, quizás solamente estás siendo forjado, estás siendo pulido para ser mejor el día de mañana. Y bien, pues una vez que Gedeón le pregunta, ¿y dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué pasan esto? No tiene respuesta. Sin embargo, obtuvo más que una respuesta en ese momento.
porque la respuesta vino después, vino con hechos, no solo con palabras. Nos dice el versículo 14 y 15, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando tenemos y nos afrontamos a algo y cuando quizá hay un sueño en nuestro corazón o Dios puso un sueño en nuestro corazón, lo primero que ponemos son trabas y decimos, ¿yo? Si yo soy el más pequeño de toda mi familia, al que menos toman en cuenta. Si yo soy joven, ¿cómo me harán caso las demás personas? Si yo no tengo edad suficiente, si soy solamente un hombre común y corriente. Pero ¿saben? Lo que yo aquí veo es que Gedeón tuvo un encuentro con Dios. Dios lo motivó con tan solo su presencia. Y es lo que muchas veces nos falta a nosotros, escuchar esas palabras de parte de Dios y decir, ¿no te envío yo? A pesar de lo que tú me digas, ¿no te envío yo? Tú lo harás, no por lo que eres ni por lo que tienes, sino porque yo voy delante de ti como poderoso gigante. No te envío yo. Y es ahí cuando nuestros pretextos se acaban. Es ahí cuando todo da un giro de 360 grados y decimos, no es por mí, sino es porque el que va delante de mí. No es por lo que yo tengo, ni por lo que sé, ni por las fuerzas, sino es por quien me mandó. Y así estamos en nuestras vidas, hermanos. No somos nosotros. Nosotros se nos acaban las fuerzas, se nos acaban los recursos, pero a Dios no. Él es nuestro mejor recurso, nuestro mayor anhelo. Él es. Y cuando Gedeón tiene este encuentro, yo considero que aquí su vida cambió, porque se nos narra en los siguientes versículos que él después de esto hizo un holocausto. Después de esto, realmente creyó que Dios le estaba mandando a hacer una tarea importante. De ahí, desde ese encuentro que tuvo con Dios, su vida no volvió a ser la misma. Gedeón cambió, Gedeón tuvo realmente un encuentro con Dios. Y aquí quiero pausar algo. Creemos que Gedeón fue especial. No, yo te decía que él mismo estaba comentando, mi vida, soy menor entre mis hermanos. Nadie me va a hacer caso. Y creemos que para servir a Dios, creemos que para actuar realmente como dice la Biblia, tenemos que ser especiales. Tú ya eres especial. Somos especiales tan solo con ser hijos de Dios. Tenemos la idea de que Dios solo ocupa a personas especiales. Si eres hijo de Dios, tú ya eres especial. Tú eres su amigo, su obra maestra. Ahora somos nuevas criaturas con propósito. Y cuando Gedeón tuvo este encuentro con Dios, su vida cambió. Y yo me imagino que en ese momento regresó a su hogar y quizá él mismo no se creía lo que había pasado y ni lo que le iba a pasar. Y desde que yo te invito a que tengamos un encuentro con Dios, que lo busquemos, que no solamente estemos atenidos a lo que nos dice el pastor, que no solamente estemos atenidos a las predicaciones, sino que lo busquemos. Realmente lo busquemos en oración porque Él se da a conocer, Él se revela por medio de su palabra. Él tiene un mensaje especial para ti cada día. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, todo cambia. Y vamos a ver cómo cambió en la vida de Gedeón. Cuando él tuvo un encuentro, algo pasó. Dice en el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre,
el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. La primera tarea que se le encomendó a Gedeón fue que limpiara su casa. Wow. Y quizá tú dices, es que no, nada me sale bien. Es que yo quiero servir a Dios, pero tengo estos problemas. El primer servicio, lo primero que tenemos que hacer es estar bien en casa. Es estar bien con nuestros padres, con nuestros, quizá con tus hijos. Es poner orden en la casa. Y esto me impactó mucho porque dice que la primer tarea no solamente fue voy a derrotar a los amalecitas, no. Los madianitas, no. Tienes que poner orden en tu casa, porque en tu casa hay un problema, porque en tu casa hay idolatría. Y la mayor abominación que se puede hacer es la idolatría, adorar a otros dioses. Y el pueblo de Israel se había olvidado realmente de lo que Dios les había dicho. Y habían ingresado en sus casas, en sus tiendas, a los otros dioses. Quizás hasta en las cuevas habían ingresado a esos dioses. Y les adoraban, les servían. Y nos dice que lo primero que él dice es limpia tu casa. Y quizá tú dices, es que yo estoy bien en casa, limpia tu vida. ¿Qué hay en tu vida que traes arrastrando? ¿Qué hay en tu vida que tiene ese pecado que no puedes dejar? Limpia tu vida, limpia tu casa. Cambia por completo. Si tú puedes decir, no, es que no puedo dejar el alcohol, no, es que no puedo dejar el cigarro, no, es que no puedo dejar la pornografía, no, es que no puedo dejar de adulterar, no puedo dejar de pecar. Él quiere que pongamos orden en nuestra vida. Los pequeños comienzos vienen desde adentro. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? Quizá no, que consideramos que los pequeños pecados no se ven, pero no hay pequeños pecados. Hay pecados que quizás tú dices, no estoy lastimando a nadie más, sé que me perjudico yo, pero aún así, no, Dios no quiere que tengas esos pecados, que vivas atormentado, que vivas atribulado. Él vino a hacernos libres, libres de ataduras, libre de pecados. Aún ese pequeño pecado que tú dices, pues mentir no le hace daño a nadie, pero ya estás esclavizado porque seguido tienes que mentir. O no sé, el pecado del adulterio. ¿Qué ha traído a tu casa? ¿Qué has traído a tu casa? Mentiras, engaños. Puedes lastimar el corazón de tus hijos, de tu esposa. Yo no sé qué pecados haya en tu casa, pero lo que Dios quiere en esta hora es que limpiemos nuestra casa. Cuando tú tienes ese encuentro como lo tuvo Gedeón, ¿qué sigue? Obediencia. Obediencia para limpiar nuestra casa. Gedeón actuó con obediencia y él derribó a la estatua de Baal. Y al otro día las personas del pueblo de Israel lo querían matar porque había destruido a su Dios. Y muchas veces nosotros queremos quedar bien con las otras personas por el qué dirán. Y seguimos pecando, seguimos quizá tomando, quizá fumando, quizá en fiestas, porque decimos, yo no puedo dejar a mis amistades. Y a Gedeón no le importó que lo quisieran matar, no le importó, él obedeció y limpió su casa. Hermanos, Dios nos invita a limpiar nuestro hogar, a limpiar desde lo más profundo. Él quiere que le entregues todo, por muy pequeño que sea. Entreguémosle a Dios nuestra vida por completo. Él quiere hacernos libres, libres por completo, que nada te ate. ¿Y saben por qué digo esto? Porque la fidelidad privada es un requisito indispensable para que Dios nos use en público. Cuando tú eres fiel en lo privado, cuando tú pasas tiempo con tu amado, tú eres recompensado en público. Si tú quieres ser usado por Dios,
Si tú quieres que cosas grandes sucedan en tu vida, ten esa fidelidad privada con Dios. El domingo se nos invitaba a ayunar porque queremos un avivamiento en la iglesia Belén. Queremos un avivamiento en nuestras vidas, queremos ser usados por Dios, queremos que se derramen los dones, queremos que haya un mover del Espíritu Santo en la iglesia Belén. Y ese es mi anhelo en mi vida, que yo tenga dones, que tenga sueños conforme a su propósito. Pero sabes, la fidelidad viene desde adentro. Ora, busca a Dios, no solamente cuando se nos dice, no solamente un domingo en especial. Tenemos que ser fiel a Dios en la intimidad para ser usados. Tenemos que ser fiel a Dios para que Dios se agrade de nosotros. Tenemos que ser fiel a Dios para que Él se considere nuestro amigo, porque ¿cómo vamos a decir que Dios es nuestro amigo si no le hablamos? ¿Cómo vamos a decir queremos hablar con denuedo tu palabra si no sabemos su palabra? Tenemos que ser fiel en la intimidad. Tenemos que limpiar nuestra casa. Y una vez que Gedeón limpia su casa y pone orden en su casa, vienen cosas hermosas, vienen cosas maravillosas en la vida de Gedeón. Pero aún en estas cosas que iba a hacer Gedeón, hubo un momento de debilidad en su fe. Hubo un momento en el cual dijo, ¿y si me equivoqué? ¿Y si no es Dios el que me está mandando? ¿Y si Dios no está conmigo? Y es muy conocido este pasaje, estoy seguro que más de uno conoce este pasaje en donde le dice la prueba del vellón y le dice, Dios, si tú estás conmigo, que todo lo demás se moje menos el vellón. Y cuando despierta, todo está mojado, pero el vellón está seco. Y le vuelve a decir, Dios, si tú estás conmigo, que todo amanezca seco, pero el vellón que esté mojado. Y así fue. Y aquí yo veo cómo Dios es paciente con nuestro proceso de fe. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios, Dios no te va a dejar por decir es que yo no creo que Dios lo pueda hacer. Es que yo tengo miedo de hacerlo. No. Aquí vemos a pesar de cómo fue Gedeón y cómo puso pruebas, aún así Dios tuvo misericordia, fue paciente con Gedeón y le mostró su amor y le mostró esas pruebas. Vemos cómo Dios realmente tiene un proceso con cada uno de nosotros. Yo tengo esto para ustedes. Gedeón todavía luchaba con las dudas. Dios es paciente y amoroso a pesar de la prueba que pedía Gedeón. Y yo te invito también a que en esta hora tú pongas pruebas a Dios. Le pongas pruebas, Señor, yo tengo estos anhelos, Señor, yo tengo estos sueños. ¿Están alineados a tu voluntad? No es que dudes que el Señor te lo va a dar. Quiero una señal. Y realmente yo te puedo testificar que así como Gedeón le puso pruebas, yo también le he puesto pruebas a Dios y en su infinita misericordia me ha contestado. Me ha contestado de una manera hermosa. Y voy a contarte cómo fue esa prueba que yo le pedí a Dios. Yo necesitaba cierta cantidad de dinero y yo no llegaba ese dinero, no llegaba ese dinero y yo oraba y le decía a Dios, ayúdame porque necesito ese dinero, necesito pagar ese vuelo a tal lugar y no llegaba el dinero porque yo me iba a ir a predicar el evangelio a otro lugar y no llegaba el dinero. Yo le dije, Dios, si tú quieres realmente que yo vaya a ese lugar, que me llegue algo, no le pongo cantidad, algo para saber que tú quieres que yo vaya. Pero antes de que termine el día, y me olvidé de esa oración durante todo el día,
y salí en la noche con Xochitl y ya iban a dar las 12. Y justo antes de las 12 me hablan y me dice, tengo esto para ti. Y ahí fue cuando yo realmente dije, Dios, tú tienes misericordia y tú quieres que yo vaya a ese viaje, no porque dude de ti, pero realmente yo quería saber si era el momento de ir a ese lugar. Y cuando Dios me contestó, yo ahora veo cómo Gedeón también tuvo un proceso de fe, yo también tuve un proceso de fe y el cual también tú tendrás. Pero aún quiero decirte que Dios es paciente con nuestros procesos. Él no te va a dejar, Él no te va a desechar. Él será paciente como un padre amoroso para contigo. Pero recuerda, el éxito determinado está en la intimidad con Él. El éxito está en pasar tiempo con Él, en conocer a tu Padre. Recuerda, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que digo, ni por lo que hago. El éxito está determinado por el poder de Dios, no por el nuestro. Vamos a continuar, vamos a dar lectura al capítulo 7 del verso 2 al verso 6. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano no me ha salvado. Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, ¿quién tema y se estremezca? Madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Es decir, iban a enfrentar a un pueblo poderoso con solo 300 hombres. Iban a enfrentar al pueblo que los había atormentado desde hace mucho tiempo con solo 300 hombres. Cuanto más difícil se ve, pronto estará la victoria. Y esta prueba que se le pone a Gedeón es que no quiero que digas que fue por tus fuerzas, es que no quiero que digas que es por la multitud, sino realmente verás mi poder por lo que yo puedo hacer, dice Dios. Y con 300 hombres iban a derrotar a un pueblo de 32,000, a los guerreros que les estaban atormentando eran 32,000 y solamente iban a quedarse 300. Aún con miedo, procede a realizar las cosas. Por muy absurdo que parezca, Dios tiene el control. Toma fuerzas en Dios. Por muy difícil que se vea la situación, toma fuerzas en Dios. Si Dios te ha llamado a algo, no importa que cuánto difícil se vea y cuanto más difícil se vaya viendo, toma fuerzas en Él, cree en Dios, seamos como Gedeón, porque una vez que a pesar de que esto parecía realmente imposible, ¿cómo ganarle a un batallón tan grande con 300 hombres si les estaban atormentando la vida, si estaban escondidos en cuevas por esto que estaban atravesando? Aún y con todo eso, créele a Dios. Aún y a pesar de que tú sigues buscando trabajo y no encuentras, aún a pesar de que tú sigues buscando la sanidad y no la encuentras, porque han pasado cosas difíciles en tu hogar, es momento de seguir y creyéndole a Dios, porque por más difícil que esto parezca, Él tiene la solución. Por más difícil que todo esté aconteciendo en tu vida, Él tiene la solución.
Y cuando Gedeón fue con los 300 hombres, hubo temor en su vida, hubo temor nuevamente en su corazón. Y nuevamente Dios le habla y le dice, ve y escucha cómo hablan de ustedes, qué es lo que dicen de ustedes. Y los madianitas se expresaban de ellos como si realmente Jehová estuviera con ellos, Él les daría la victoria y tuvieron miedo los madianitas, tuvieron miedo a tal grado de que hubo confusión y entre ellos mismos se mataron y Dios entregó la victoria a Gedeón. Por más difícil que esté, hermano, por más difícil que esté lo que estés pasando, Dios tiene el control en tu vida. Y esta historia de Gedeón nos deja grandes lecciones, nos deja lecciones hermosas, nos deja lecciones que tenemos que echar manos de ella. Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Dios siempre ve más de nosotros que nosotros mismos. Dios motivó con su presencia a Gedeón. La fidelidad privada es un requisito para que Dios nos use en público. Gedeón limpió a su casa para ser usado. Dios es paciente con nuestro proceso de fe como lo hizo con Gedeón. El éxito está determinado por el poder de Dios, no por el nuestro. Y espero que estas 7 puntos, estas 7 cosas que resaltamos de la historia de Gedeón queden en tu vida, queden en mi vida y sean un reto para decir, este tiempo que estoy pasando de dificultad es porque Dios quiere llamar mi atención, quiere que pase tiempo con Él, quiere que ponga orden en mi casa. Quiere que yo sea motivado con la presencia, con su presencia. Y recuerda, hermano, todo lo que hagamos es por gloria y para honra de Él. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas ni por lo que decimos, es por Él, es para Él. Esta historia nos hace meditar que tenemos un Dios fuerte, que nos ama. Dios quiere usarnos. Déjate usar por Dios. Vamos a orar. Papito Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú realmente quieres un cambio en nuestras vidas. Quieres que te busquemos, quieres que te creamos. Señor, toma nuestras vidas, tómanos, Padre, en esta hora. Queremos ser usados por ti, pero ayúdanos a poner orden en nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a dejar esos pecados que nadie conoce quizá. Ayúdanos, Señor, a tener esa intimidad contigo, a seguir esforzados, a ser valientes, a que si alguno de mis hermanos está pasando por un proceso de fe, Señor, no se desespere, que cobre ánimo, que cobre aliento, Señor, que su fe, Señor, siga siendo cimentada en ti. Que si alguno de mis hermanos no puede dejar un pecado, Señor, tú le ayudes. Tú hazlos libres, Señor, haznos libres de los pecados ocultos, de esos pecados, Señor, o de esas pequeñas cosas, Señor, que dejamos que el mundo nos invada y accedemos, Señor, al pecado. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico. Gracias por este mensaje, mi Dios. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, que sigan teniendo una hermosa noche. Nos vemos. Hasta luego.